Mujer Radiante presenta Demente Financiera, un espacio radiofónico dirigido a las mujeres interesadas en el bienestar financiero de su familia y empresa. Recomendaciones, estrategias y herramientas que nuestra anfitriona Guadalupe Trejo compartirá contigo. Ahora inicia Demente Financiera. Construye tu futuro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un programa más, dicen los profesionales, a una emisión más de su programa de Mente Financiera el día de hoy, martes, no sé qué martes es, no es cierto, te iba a decir de agosto, no, de septiembre, hoy es después 21, de nuestro terrible día movido de ayer, 21 de modo septiembre. Que no te acuerdas. Sí, que 19 nos cuente. ayer. 20, entonces hoy es 20, pensaba que era 21, es que ahí dice 21, en el calendario que tenemos aquí. Pero para la cámara dice 20. Ah, ok. Bienvenidos a todos a este programa tan interesante y que muchas veces yo creo que nos pasa muy comúnmente, ¿no, Ale? Sí, la verdad es que nos pasan muchos de los servicios que contratamos, en muchas de las cosas que hacemos, de los negocios. Es algo que hasta hacemos bromas. Sí, y yo creo que... Pero no lo tomamos en serio. ¿Por flojera? Pues yo creo que es uno de los puntos es flojera, otro es porque, digo, ya entraremos más al tema, pero porque no nos queda de otra, ¿no? Cuando son situaciones que ya tienen una adhesión o algo así, pues no nos queda de otra. Si quieres el servicio lo tomas, si no, no. Pero bueno, ya platicaremos más a fondo de esto. Sí, vamos a platicar y yo les invito a que todos nuestros radioescuchas y la gente que nos ve en vivo en Facebook, también estamos aquí transmitiendo, trabajando, sí, también trabajando, también. Aquí desde las instalaciones completamente en vivo, desde la cabina de Mujer Radiante, y hoy con un súper invitado, y que nos pongan aquí en Facebook, si ustedes leen las letras chiquitas de los contratos, es más, que si ustedes ven los contratos o leen los contenidos de los contratos o todas las situaciones que tienen que firmar, o firman nada más así por ver. Y hoy tenemos un súper invitado que nos va a platicar justamente de las letras chiquitas de los contratos. ¿Es mito o es realidad? Bueno, ya lo ampliaremos a fondo con él, realmente. Sí. La verdad es que para mí es un gusto que por fin nos estés acompañando aquí en el programa. La verdad es que últimamente coincidimos mucho en temas de trabajo y además me encanta contarte ya entre mis amigos. Es el licenciado Omar Six. Gracias. Uciel Omar Six Mesa con Z. Con Z, es correcto. Justo hoy mandé unos documentos con tu nombre, entonces me lo aprendí. Él es maestro en Derecho y tienes una especialidad en Derecho Civil, Derecho a lo Familiar, y está certificado en blockchain, que eso me llama mucho la atención. A ver si nos da tiempo que nos cuentes un poquito. Claro. Bienvenido, que sí. Omar. Qué gusto tenerte en el programa. No, al contrario, muchísimas gracias. El agradecimiento es mío por permitirme pues llegar a sus radioescuchas, a la persona que nos ve. Lupita, muchísimas gracias. La verdad es que mi admiración es tener un programa de radio donde cada martes haya un tema, pues sí. Impresionante. Ale, pues qué te puedo decir, ¿no? La verdad es de que coincidimos últimamente en muchas otras cosas, pues también es un tema complicado, ¿no? Que hay muchos temas y todo, pero la verdad es que para mí se me hace algo muy loable y además que el formato que sea muy entendible, porque a veces tenemos muchos foros, hoy hay muchísima información en las redes, pero a veces la forma en la que podemos transmitirla pues resulta con más dudas que las que ya traía, ¿no? Justo ese es el punto, ¿sabes? Y empezando un poquito con el tema, ahorita que comentabas, Lupita, que decías que si leemos las letras chiquitas o si leemos los contratos, fíjense que yo pienso que realmente como mexicanos, como comunidad, me impresiona que no sabemos leer, aunque leamos mucho. Sí, es correcto, o sea, sí. Me impresiona que, no sé, por ejemplo, en mi muy particular área, que como ustedes saben es la inmobiliaria, nosotros ponemos un anuncio de una casa donde dice precio, tamaño, metros de terreno, metros de construcción, dónde está ubicada, y te hablan y te dicen, oye, ¿cuánto cuesta? Dices, pues si tienes el anuncio en la mano, ¿no? ¿O cuántos metros son? Ajá, ¿y cuántos metros o que dice, sin mascota, ¿puedo llevar a mi perro? Exactamente, entonces me impresiona como primer punto que no sabemos leer. Y ya tomando eso en base, pues las letras chiquitas, menos.
Sí. Son un tema, yo recojo el tema que tú me comentas, Ale, el tema cultural. El tema cultural impacta muchísimo en nuestro día a día y además yo le adicionaría 2 elementos más. Sí. El elemento confianza, el mexicano, me sumo como mexicano también, somos muy dados a la confianza, a que oye, es mi compadre, Cierto. es mi amigo, es una persona que conozco desde hace mucho, incluso llegas, por el solo hecho que me lo recomendó, pues firmas sin mayor tema. Y recojo también el tema muy importante, leemos pero no entendemos, en eso, en el no sabemos leer, ¿no? Y conjugado con la pena, ¿no? Porque pareciera que ¿Cierto? nosotros tenemos que ser todólogos y decimos, híjole, pregunto, pero no, me voy a ver muy ignorante, ¿no? O me voy a ver muy mal si hago esta pregunta. Y entonces en mi mente termino asumiendo cargas o posiciones que finalmente no era el tema. Entonces, eso de manera general. Ahora, la forma en la que a veces algunos contratos de manera mañosa, decimos los abogados, de manera leonina, están redactados, sí, pues se prestan mucho a la confusión, ¿no? Y ahí recojo un poquito el tema que te hablaba, el formato. sí, ¿no? claro. Nuestros tecnicismos, como muchos profesionales tienen un lenguaje propio, pues a veces terminan siendo un tanto, muchísimo, quitemos el tanto, muchísimo, muy confusos, sí, y eso lleva a malos entendidos. Además de que literalmente hay contratos donde la letra es no chiquita, es diminuta, ¿no? Y entonces la forma en la que tú la vas a leer es cansadísima y terminas desistiendo y firmando, ¿no? Y sobre todo ahora, por ejemplo, que con el rollo de la tecnología, además te los mandan por WhatsApp. Sí, es más complicado. Y verlos en el teléfono. Exacto. Bueno, es muy complicado. O sea, peor, ¿no? Porque digo, estamos hablando de contratos de banco, de contratos de telefonía, de contratos de muchos servicios que ya implícitamente vienen con sus letras chiquitas. Sí, no, y además de que son temas muy importantes, o sea, son temas que van a regir, tú, Lupita, lo debes saber mucho más que yo en tema estrictamente financiero. Un mal contrato te puede llevar a la ruina. Sí, exacto, sí, correcto. O sea, y la verdad es que ahí, en este sentido, bueno, en mi caso, en el caso de las aseguradoras tienen un convenio donde no hay letras chiquitas. Al contrario, lo que no te va a cubrir un seguro viene en letras grandes, gordas y en negrillas. Y en negrillas, que así debería ser, ¿no? Claro. Debería de ser en todos los contratos, así ¿no? como lo rudo debería venir en letras grandes. Pero aún con eso se conjuga el elemento más complicado para todos. No lo leen. Exactamente. No lo leen. Entonces, pues híjole, ¿cómo pretendemos llevar una buena relación contractual? ¿Cómo pretendemos el día de mañana que no nos sorprendan con estas comúnmente llamadas letras chiquitas si no somos capaces de leerlas, ¿no? O sea, si no nos tomamos el tiempo para leerlo siquiera. Ya, súmale que yo siempre digo, oye, ve con un abogado, es que me va a cobrar, ¿te va a salir más caro? Sí, estoy de acuerdo. Sí, si no lo lees, siempre. Muchísimo más caro, porque aparte de la pena convencional que pudiera tener o de lo ruinoso que pueda ser el convenio o contrato, tendrás que sumarle los costos de ahora del abogado para que pueda medianamente recomponer esa situación. Completamente cierto. A mí me pasa mucho con mis contratos de prestación de servicios. Sí, por supuesto. Que no toda la gente firma como inmobiliario. O sea, a mí siempre me topo con, oye, eres la primera inmobiliaria que me pide un contrato y 7 que trae en mi casa, ¿no? Ajá. Entonces, de entrada, casi nadie en mi área firma un contrato de prestación de servicios. Por supuesto, no estoy hablando de los AMPIs, porque los AMPIs todos firmamos contratos. Claro. La mayoría, ¿no? Sí. Pero me pasa mucho, ¿no? Que, oye, ¿por qué te tengo que firmar un contrato? Solo vas a promover mi casa. Y hay alguna vez pero imagínate, solo mi casa, oye, tu patrimonio. Y seguramente es el bien de mayor valor que tienes. Así es. Sí, por supuesto. Y me topé con un cliente en alguna ocasión, y es algo que siempre me gusta comentar, que él me dijo, al revés, él era abogado, por supuesto, y me dijo, dije, oye, no te preocupes, somos amigos, o sea, si lo firmamos más tarde, y me dijo, no. A ver, las cosas que son como en serio, por así decirlo, yo prefiero que empecemos que empecemos como abogados y terminemos siendo amigos, que empecemos siendo amigos y terminemos como abogados. Y claro. Totalmente. Sí, la verdad es que hay muchos casos, y entrando un poquito a temas de letras chiquitas, ¿no? Sí. En temas de seguros, como tú lo planteabas, estilaba
en algún tiempo, donde finalmente son contratos de 10, 15 hojas con una letra muy diminuta, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues desafortunadamente son estrategias que a veces se ocupaban, los bancos son otros, donde también el contrato de apertura, sí, ¿no? Finalmente no nos gusta leerlo. Pero la recomendación ideal, con independencia de ciertos casos en específico que yo les voy a comentar el día de hoy, es precisamente en temas generales. Lean su contrato, tómense el tiempo para poder decir, ok, le voy a dedicar 2, 3 horas para imprimirlo. Si todavía no estamos acostumbrados a tener la tablet y hacer las notas, sí, no importa, imprímelo y ráyalo. Sí. Lo que tú tengas de confusión, ráyalo para que finalmente tú puedas ir a esa negociación ya con un panorama muy claro. Y segundo, no tengamos pena por decir, esto no lo entiendo. ¿Esto a qué se refiere? ¿Y sabes qué alcance tiene? Pasa que aunado a lo que tú dices, de que no lo leemos y todo, ni siquiera, o sea, ya ni siquiera lo leemos. Es más, los perdemos. Y cuando tenemos que hacer una reclamación o algo, te dicen, oye, pues sí, pásame el contrato, aunque sea de un bien de servicio o lo que sea, y los perdemos. Entonces, es que no lo tengo. Sí, yo lo tenía archivado por ahí, o sea, y lo vemos y decimos, lo tiramos. Y es el descuido de nuestro mismo patrimonio, ¿no? Nuestro dinero, nuestra casa, nuestro todo. Claro, totalmente. La verdad es que por eso a veces el tema de resguardarlos o subirlos a la nube ahora, haciendo uso de las tecnologías, pues súbelo, ¿no? Ahí manténlo, ¿no? O finalmente sé lo suficiente ordenado para abrirle un expedientito. Sí, contrato de tanto. Y lo archivas como si fuera basura. En tu mente es basura, si quieres, tú lo echas a una caja, pero por lo menos que esté en un punto de tú digas, si no voy a ser tan acucioso por ponerle orden alfabético, membretado, bueno, yo sé que lo tiré en esa caja. Sí. Bueno, pues ya tendrás por lo menos el elemento menor, decir, ok, me voy a sentar lo que pudo haber sido 5 minutos en sacarlo, 2 horas para revisar uno por uno, pero ahí va a estar, ¿no? Exacto. O sea, el tema mínimo. No, y es todo un tema, en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Yo tengo una pregunta, pero creo que tenemos que irnos a un corte. Sí, vamos a regresar con este tema y los invito a que nos escriban a nuestro WhatsApp 777-610-0035 y vamos a regresar con este y más dudas de cómo revisar y cómo detectar las letras chiquitas en nuestros contratos. Regresamos. Bueno, platicábamos tras bambalinas aquí en el corte que hay casos, pero gravísimos, ¿verdad? Y esto, antes que pasara al ejemplo que nos trae el abogado, sí quiero, por favor, a todos nuestros escuchas que lo analicen, lo vean, porque realmente es un descuido de nuestro patrimonio. Pareciera que no, pero realmente es un descuido y es un descuido muy grande del patrimonio. Podemos perder muchas cosas. Entonces, platicábamos que nos ibas a platicar de... Sí, mira, caso, ¿no? te pongo en contexto cómo la confusión o cómo la falta de confianza para nosotros poder preguntar al respecto te lleva a cuestiones patrimoniales muy fuertes. Caso concreto, Juanito Pérez, a mí siempre me gusta poner sus nombres, llega a vivir a un condominio, renta el inmueble, resulta que el condominio, la casa, tenía un adeudo. Finalmente, pues la asociación busca o presiona para poder tener este cobro de cuotas de mantenimiento atrasadas. Sí. Y finalmente, este arrendatario, ante el hostigamiento, ante los requerimientos tan constantes del pago, aún sin ser el propietario, que es muy importante, termina firmando un convenio de calendarios de pago. Y dijeras, es una cuota de mantenimiento. Bueno, para ponerlos en contexto, la deuda de la cuota de mantenimiento ascendía en términos generales a casi 900,000 pesos. Pero de buena onda, dijeron, páganos 500,000. Okay. Y con eso queda claro, ¿no? Y aún y cuando no literalmente se trate de letras chiquitas, a lo que yo voy es que esta persona, pongamos los elementos muy claros, ¿no? Él era un arrendatario, había un inmueble que tenía un adeudo con una sociedad de condóminos. Había un adeudo que ascendía a 900,000 pesos, en términos de quita, pues él terminó accediendo de manera voluntaria, pues a establecer que iba a pagar la cantidad de $500,000 de pesos, ¿no? Entonces, esto te lleva a elementos patrimoniales muy fuertes. ¿Por qué? Porque él, en el elemento de ser parte de este hostigamiento, no tuvo la previsión de establecer, a ver, primer elemento, me corresponde a mí pagar este adeudo, que sería lo primero que yo me preguntaría, a ver, ok, existe un adeudo, está bien, pero es parte de mi obligación como arrendatario, ¿no? Pagarlo.
Primera pregunta. Segunda pregunta, ok. Wow. Perdóname tantito ahí, te voy a hacer. Wow. A todos nuestros radioescuchas les pido que en este momento saquen su libreta de olvidos que cuestan. Sus contratos. Para que pongan ahí tema contratos, mis olvidos que cuestan, porque me puede costar muy Revisar caro. todos mis contratos. El primer tip que nos está dando ya aquí el abogado es revisar, es realmente preguntarme, ¿me corresponde Me a mí? corresponde a mí, esa es la Perdóname, primera que te parte, haya porque la interrumpido. gente, Lupita, te llega, oye, hay que firmar un contrato. Y entonces de ese punto ya te pone en una etapa donde dices, ok, hay que firmarlo. Pero nunca te sientas a preguntar, a ver, ¿me corresponde a mí ser parte de este contrato? ¿Debo ser yo parte de este contrato? Y lo segundo que te a ver, esta obligación, porque los contratos son eso, son obligaciones, y decimos en la teoría del derecho, de dar, hacer, ¿sí? Ajá. O finalmente entregar. Entonces, en esta parte es, a ver, tengo una obligación de dar. ¿Cuál es el dar? Pues es el pago. ¿Me corresponde a mí hacer este pago? Y entonces ese tipo de preguntas te van a llevar a la respuesta, ¿no? Entonces, en el tema, ¿me corresponde a mí? O finalmente las letras chiquitas del contrato, lo que decíamos. Yo creo que esta persona, si finalmente se hubiera hecho estas preguntas, decir, oye, pero yo como arrendatario, ¿qué beneficio voy a obtener para efecto de poder cumplir con esta obligación? Tercera pregunta, ¿le corresponde a la asociación de condóminos o puede la asociación de condóminos cobrarme y además hostigarme? ¿No? Porque Sí, al claro. final la presión en la que él se metió, pues fue tan fuerte que él en un momento de desesperación, pues dijo, oye, pues yo firmo, ¿no? Entonces, este elemento llamado, nosotros decimos dolo, ¿sí? Error, mala fe, pues Sí. finalmente le va a costar, o le pudo haber costado, pues $500,000, ¿no? De ese tamaño estamos hablando en los temas de los contratos, ¿no? Entonces, creo que lo más importante y para puntualizar un poquito de este ejemplo es entender cuál es nuestra postura, entender la terminología en el contrato, ¿no? Oye, a ver, yo arrendatario, y ahí me gusta mucho poner este ejemplo porque, Ale, creo que te debe pasar mucho más seguido, la gente dice, ¿yo soy arrendador o soy arrendatario? Ah, sí. Yo siempre lo resuelvo muy fácil, creo que toda No, nuestra generación sí. vio El Chavo del 8, pues muy fácil, el señor Barriga, arrendador, ¿por qué? Le iba a cobrar, ¿sí? A don Ramón no pagaba, pues arrendatario, entonces siempre acuérdense, el señor Barriga, arrendador. Oye, yo les tengo otro tip, porque a mí debo confesar que cuando empecé en esto de los inmuebles, yo misma me hacía muchas bolas al principio. Cuando iba a hablar con los clientes o cuando iba a hacer, siempre decía, ay, ¿quién es el arrendador? ¿Quién es el arrendatario? Y por ahí ya no me acuerdo quién me lo dijo hace muchos años, porque ya saben, tengo 21 años en esto. Alguien me dijo, el arrendador es el dador, el que da la casa. Y a partir de ahí se me quedó muchísimo, aunado con el señor Barriga, bueno, No. ya no se les puede pasar, Y don Ramón, quién es ya no hay como, arrendador y ¿no? No, arrendatario. y en finanzas, por ejemplo, lo manejamos porque mucha gente se confunde con fideicomiso, Sí, fideicomitente y fiduciario. fiduciario. O sea, No, bueno, y tú estás hablando del contrato más complicado que hay, porque todavía le Sí, pones claro. a explicar que el fideicomitente también puede ser fiduciario. Además. no, sí, se quedan así, finalmente, ¿no? jamás. Y es que yo creo que esa parte de terminología, lo que decías en un principio, nos da miedo. Exacto, y en esa parte quiero yo hacer mucho énfasis, porque creo que es el origen de todos los malos contratos que se puede hacer. La pena y no entender la terminología. Yo no estoy peleado con el tema donde tú quieras incursionar en un elemento o en un tipo de negocio en el cual tú no seas especialista, pero si ya de antemano sabes que no tienes esos conocimientos, pues investígalos, ¿no? Por lo menos creo que sí debes dominar la terminología para efectos de que tú puedas entender sobre qué te están hablando, ¿no? Y hablemos de... No, y como tú dices, si no te la sabes, pregunta. Y si la pregunta tiene un costo, créeme que va a ser más barato pagar una asesoría, por ejemplo, a pagar que normalmente las asesorías no siempre tienen un costo, Generalmente. ¿no? Pero si va a tener un costo, de verdad, les va a salir más barato pagar ese pequeño costo que lo que puede resultar de un contrato De un abogado, mal firmado, ¿no? De alguna manera. Claro, pues sí, lo que te digo, mira, entonces este señor, pues por no preguntar, por no sentir esta pena y además súmale esta presión, pues como arrendatario hoy tiene una deuda donde finalmente tiene que estar peleando, que es lo que dices, te va a salir más caro, Sí, Sí. claro. ahora una deuda de $500,000. Él, sin deber nada, finalmente ya asumió
medio millón de no, pesos. bueno, Dime no. patrimonialmente, Lupita, No, ¿cómo te la afecta lápida y que te se, pega? que se acaba de Claro. poner, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y ahora, y además hay penas convencionales y además hay intereses No, y él no moratorios. tenía ni, o sea, pero ni por qué 500,000 pesos. No, yo si ¿por qué fuera el no? dueño ya estaría descansando No, tranquilamente, me o sea, sobran. ya podría dormir tranquilo. Y lo pongo de esta Presión. manera, Lupita, porque ahorita que lo estamos contando, todo el mundo Sí. dice, es que era obvio. Bueno, No, pero- es no, obvio para que a lo mejor gente que te escucha, gente Claro. que ya finalmente a través de Mujer Radiante está teniendo esta retroalimentación, pues ya tiene un poquito, pero también recordemos que hay muchas personas que aún y cuando estamos con el tema tecnológico no tiene acceso, ¿sí?, a esta Sí. información. Entonces, Sí. pues no hay que obviarlo. No, y la lógica nunca es como dicen, el sentido común no es el No es- más común claro, de los No es el sentidos, más común ¿no? de los sentidos. A nosotros Entonces, nos pasa muchísimo, insisto en mi tema, que de repente se acercan personas con nosotros, incluso que no son de AMPI, pero pues que saben que de alguna manera tenemos nosotros como los contactos y todo para ayudar a resolverles, y dicen, oye, no me quieren pagar mi comisión, ¿qué puedo hacer? O sea, a ver, lo primero que yo siempre digo es, échame tu contrato de prestación de servicios, déjame ver cómo firmaste, qué firmaste. Y normalmente me encuentro con, es que no tengo un contrato de prestación de servicios. Ups, Sí, ¿cómo te claro, ayudo? claro, Sí, ¿no? está complicado. No, toda esa muy parte. complicado. Y yo creo que la segunda parte, una vez que hemos abordado el tema de las dudas, es entender las cláusulas, estas que nosotros decimos cláusulas convencionales. Muy sencillo. ¿Cuál es la cláusula convencional o la pena convencional? Aquella cláusula en la que tú leas que si hay un incumplimiento, si hay una omisión, si no realiza, o la redacción que finalmente te lleve a ti a advertir una falta de cumplimiento del contrato, entonces vas a tener una sanción. Generalmente es económica. Esa es la primerita que yo me buscaría a Ujú. identificar. A ver, ¿qué Claro. va a pasar si este negocio, si este contrato no sale en los términos que estamos proponiendo? Porque en papel todo es maravilloso. Sí, Y el día a día... salimos felices de ya tengo una cuenta, una casa, tengo esto, tengo lo otro. Pero cuando llegan los bomberazos, Claro. Lupita, y además tú me lo podrás decir en el tema económico. La estabilidad económica que tienes hoy, en 2 meses cambia. sí, claro. Sí, ni ¿No? te lo esperas. Y ahora un contrato tan largo como son los hipotecarios, que son a 15, 30 años, pues la verdad es que sí es complicado poder predecir ¿Qué que va a en pasar? 15 años vas a tener esa misma capacidad económica, ¿no? Lo ideal es que vas a tener más, pero a veces llega a Las cosas pasar, ¿no? cambian. Pero Claro. con esto vamos a regresar. Ahora imagínate cuando estemos viejitos que no vemos, estamos peor. Vamos a regresar con esto. No se despeguen de aquí de su estación de Mujer Radiante y de Demente Financiera. Regresamos. Regresamos. Este programa deberíamos de haberlo hecho, ¿sabes qué, Ale? En Halloween o en o en muertos, así de, Sí. del Porque qué terror. miedo, qué Porque miedo. están los contratos de miedo. Síganos platicando de este caso tan interesante. Entonces decía, lo más importante es también ver las penas convencionales, ¿no? Las sanciones que van Todo un a tema. sucederme una vez que finalmente el negocio a lo mejor fracase, ¿no? Ujú. Y ahí hay que ser muy claros para poder ser conscientes de qué manera voy a afrontar yo esta situación. Yo no se trata de que el día de hoy, después de que yo diga, híjole, no voy a firmar nada, No, tampoco se al trata revés, ¿no? de paralizarnos, Sí, claro. al contrario, Al revés. ¿qué herramientas debo yo tener? Bueno, para no hacerles el cuenta largo, pues finalmente tenemos esta persona que ahorita tiene un procedimiento judicial, claramente, porque Ujú. pues, no pudo ya Pagarlo. cumplir con la obligación en la ¡Qué que él mismo, fuerte! sin que le correspondiera, por el desconocimiento, asumió, ¿no? Y entonces de ese tipo de situaciones estamos hablando, Lupita, ¿no? Platicábamos ahorita en tras bambalinas temas de intangibles o temas de servicios, ¿no? Sí. Ahí es donde todavía la situación se complica muchísimo más y pareciera que son contratos abstractos o contratos donde finalmente no van a tener complicaciones. ¿A qué me refiero? Generalmente cuando tú vas a firmar un contrato de prestación de servicios o cuando te van a dar algo intangible, no sé, propiedad Que intelectual. normalmente estamos hablando ahí también de marcas, ¿no? Marcas, o sea, típico tu claro. telecable, tu celular, o sea, como lo muy común de servicios, que son contratos, por lo que entiendo, que están adheridos, no sé si ahora todavía se puede Sí. hacer, Sí, porque de hecho ya los tienen impresos, ya no es que tú le digas, oye, no me gustó esta cláusula, cámbiale aquí, o sea, tú firmas porque firmas. sí, se llaman contratos de adhesión.
Efectivamente, la verdad es que creo yo que de manera literal los contratos donde hay letras más chiquitas es en los contratos de adhesión. Ya vemos estas empresas de telefonía, estas empresas de servicios perdón digitales. Que te interrumpa, que de hecho son los más largos, porque te firman un hoja oficio y en la parte de atrás vienen las letras chiquitas. Y si vienen muy chiquitas es para que ajusten a la hoja. O sea, no, esa es la forma en la que lo esconden, ¿no? Dicen, oye, pues es que para que no te llenes de papeles, pero la verdad es que, por ejemplo, hay plazos forzosos. Es como el pretexto, ¿no? Tal vez. Exactamente, es el pretexto, ¿no? Oye, tienes que pagarme esta cantidad. Son todavía empresas donde dices, oye, en la mayoría de las empresas, si tú sacas, no sé, un equipo en financiamiento o una propiedad, si tú tienes mañana la capacidad de pagarlo, vas y lo pagas, y la mayoría de las empresas lo aceptan. Generalmente este tipo de empresas te dicen, no, es un cumplimiento forzoso, donde tú no me puedes adelantar, y son 12 o 24 o 36, lo que tú quieras, meses de pago a pago. ¿Por qué? Porque finalmente ellos lo que buscan es que el cumplimiento del financiamiento y el interés que se conlleva, pues se pague en su totalidad, porque seguramente ya les has platicado 1000 veces, Lupita, pues claro, para ellos representa una ganancia, y para ellos no les conviene o no les gusta que tú llegues y le digas, oye, ya lo voy a liquidar. Claro, ¿no? Claro. Así nosotros, claro. Amor, y normalmente, en general, o sea, si hay un general, no lo sé, ¿qué se escribe en las letras chiquitas? Precisamente se establecen los elementos contrarios al negocio, ¿no? Las penas convencionales, ¿no? Esa es la que generalmente va en letra chiquita. ¿No? Las consecuencias de no cumplir. Las consecuencias de no cumplir. Los plazos. A veces creemos que en cualquier momento podemos liquidar, ¿sí?, una relación contractual, y muchas veces el plazo es forzoso, ¿no? Ese es otro de los elementos que viene también ahí. 3, si va a haber una pena, además de la convencional, un interés moratorio. Generalmente también el tema de interés, el tema de financiamiento, viene en letras chiquitas, o además nos hablan de interés compuesto, por ejemplo. Sí, claro. Lupita, te hago, que si ahorita hacemos una encuesta de cuántos en los comentarios de Facebook nos dicen ¿qué es un interés compuesto? Vamos a tener 1000 respuestas, y realmente nadie lo entiende. Sí, claro. ¿No? Entonces, el interés compuesto, pues está todo dar para el dueño del negocio, pero sí, ahora claro. aplícaselo. Sí, claro. Porque de hecho, el interés compuesto en los inversores dicen, es la clave del futuro. Claro. Porque lo ven, y imagínate, yo lo diría al revés, ¿no? Es la clave del desquiebro. De la esclavitud, claro. Del desquiebro financiero, por supuesto. Entonces, ahí juega al contrario. Entonces, todos estos elementos que van a tener ciertas consecuencias económicas, generalmente se busca, o generalmente se trata de que empresas donde no tienen pues el interés de ser muy transparentes con sus usuarios, pues tratan de venir literal en letras chiquitas, o a través de una redacción que te lleve al error, ¿sí? También tú terminas comprometiéndote. Entonces, estos son los 3, diría yo, elementos, muchísimo más, pero no son los únicos, puede haber muchos más, ¿no? Son los más comunes, pero hay otros que también transmiten cargas. Por ejemplo, hay usos y costumbres. Hablemos de los temas hipotecarios. Oye, ¿quién paga la escritura, no? Pues finalmente el comprador, ¿no? Pero además, en los temas hipotecarios, lo que no te dicen, y vienen en letras chiquitas, es que te meten seguros. Sí, claro. Te meten un seguro de vida, te meten un seguro de protección para el inmueble, te meten un seguro de invalidez, terminas pagando 4 seguros que si los terminas leyendo, pues te puedes dar cuenta, pero la mayoría de la gente, yo te apuesto que tienen su hipoteca y no se dieron cuenta que aparte de su cuota le están cobrando un seguro. Y de hecho también cuando compras un vehículo, ¿no? Cuando compras un vehículo independientemente también. te dicen, llevas el seguro del coche gratis, no, pero también te cobran el seguro de vida por el pedazo del crédito, el tiempo del crédito. Y además terminan siendo tan coercitivos que no te dejan contratar con otra aseguradora, te dicen, es esta. Sí, claro. Lo cual es totalmente contrario, ¿no? O sea, entiendo que tú quieres proteger tu inversión, ¿no? ¿Cuál es? Que si a mí me pasa algo, al final hay alguien más que responde respecto del compromiso contractual que tenemos. Ok, pero entonces déjame contratar o ver qué seguro de toda la gama que tenemos me da el mejor rendimiento, me cuesta menos y además te va a cumplir en tus perspectivas. Claro. Pero ese es otro de los elementos de las letras chiquitas. Nadie sabe, nadie se entera. Sí, y además termina pasando algo
no sé, ahora que estamos de moda en septiembre, Qué horror. con los terremotos. ¿Cuántas personas te apuesto que sufrieron problemas en su casa y por no leer esas letras chiquitas no sabe que Sí. tiene un seguro que le puede ayudar con el desperfecto Cierto. de su casa? Sí, correcto. Cierto. Entonces, Sí. hasta allá llegan los elementos de la letra chiquita. Así como pueden condenarte, también pueden ayudarte. Entonces, hay que leerlos en su integridad. Esa es la clave de las letras chiquitas. Ahora yo Ok. tengo una duda ahí que quiero platicar bueno, preguntar aquí al experto el día que lo tenemos hoy en cabina, aprovechar las asesorías sin costo. Ay, sí. Por ejemplo, los convenios entre particulares. Porque es muy común que entre amigos digas, ay, vamos a hacer un convenio, vamos a hacer este negocio, vamos a hacer esta negociación, no sé, vamos a hacer un convenio de prestación de servicios si tú quieres, no un contrato, ¿no? Vamos para que tú estés seguro, yo también, y no haya desconfianza, y vamos a hacer un convenio. ¿Qué tanta validez tiene el convenio con el contrato? Lupita, es una excelente pregunta y mira, por lo menos tú ya pusiste que hay un contrato. Generalmente Por- no hay contrato, ¿no? Ujú. Bueno, creo que es un tema igual de confusión en el cual creemos que un convenio es menos fuerte que un contrato. Sí, Pero esto no va a depender del nombre que nosotros le demos, sino del clausulado. Los contratos tienen una regla general que se interpretan de manera integral por cuanto a su contenido. Y pongo un ejemplo muy ok, claro está muy para importante. explicar esto que dije. ¿Qué dijo? Muy simple. Decimos, contrato de promesa de compraventa. Ujú. Y decimos, oye, pues yo le voy a comprar tal casa en tanto tiempo, tal precio y lo vamos a firmar. Bueno, pues ¿sabías que ese convenio de promesa donde dijeras, ah, pues es que es a lo mejor, No. desde ese No, momento ya te estás- ya es en realidad una compraventa y está perfeccionado y además es exigible? Sí. Pero decimos, no, una promesa entre Lupita y Omar, porque somos amigos y muy light y además sentimos que es muy poco fuerte porque lo firmamos en la oficina o como buenos mexicanos que nosotros no cerramos negocios en las oficinas, vámonos a comer. Al café. Ajá. Vamos al cafecito, ¿no? Y como lo sentimos un ambiente muy relajado, decimos, No me pues, comprometí tanto. Exacto. Tienen exactamente, Lupita, para temas de obligación, para temas de validez, como comúnmente decimos, los mismos. Tú en un Ok. convenio también puedes poner estas letras chiquitas. Y hablando de lo que tú decías de las penas convencionales, ¿no? Pienso que tan malo es poner una pena altísima o impagable como poner una pena muy bajita, ¿no? Totalmente. A nosotros, digo, en lo particular de nuestros contratos nos pasa que de repente dices, hay una promesa de compraventa, hay que nos den 10,000 pesos, 5,000 pesos. Y de repente la gente obviamente dice, oye, ¿sabes qué? Llegó una persona que me paga más cara la casa o resulta que ya no la quiero vender por cualquier situación, pues te devuelvo tus 5,000 pesos y va y venta, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Entonces, Sí. tanto como Sí. una pena muy baja como una pena muy alta, yo creo que son pésimas, ¿no? Totalmente, por eso te digo, tenemos que buscar un equilibrio. Claro. Y ahí entraríamos a lo mejor un poquito en qué debiera o los buenos usos y costumbres sí, de sí. un contrato, ¿no? De Ujú. entrada, lo que tú dices, que esta pena convencional sirva para dos cosas, que es que debería ser su objetivo primordial. Uno, entiendo que no va a haber un negocio porque hay elementos externos que pueden afectar, Ujú. pero hay tiempo invertido, Claro. pero claro. hay trabajo realizado, Claro. pero hay, sí, claro. hay ciertos elementos que merecen compensarse. Ujú. Entiendo que yo no voy a obtener la ganancia o no voy a tener el resultado total para lo cual te contraté o por lo cual nos obligamos tú y yo, pero finalmente sí tendrá que haber un resarcimiento respecto de este trabajo o esta inversión de tiempo que es muy importante sobre lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? No, y incluso, por ejemplo, en los de prestación de servicios, ¿no? En mi Totalmente. caso hablo, que por ejemplo tú dices, bueno, que generalmente es mi cláusula número 6 y me la sé porque es la que todo el mundo de repente salta, ¿no? Como me dice, oye, le va a ver, espérate, aquí cómo va a estar el asunto. Porque dice, ¿no? Que si si después de que firmamos una promesa de compraventa se echan para atrás, ya sea el comprador o Tendrá el que pagar la vendedor, totalidad de a tu mí me tienen comisión. que pagar mi comisión. Claro. Y siempre me preguntan, oye, ¿por qué? Y siempre explico, ¿no? Ah, pues porque cuando tú ya pagaste, ya estamos firmando una promesa de compraventa. Bueno, si quieren les comento ahorita que regresemos del corte porque nos Claro. están marcando tiempo. Sí, Claro. regresamos ahorita. Regresamos aquí a Demente Financiera. Ay, no quiero que se acabe este programa. Ya sé, ya se va a acabar. Pero bueno, les estaba platicando mi caso del pago de comisiones, ¿no?
Entonces yo siempre les digo, si ya está firmado la promesa de compraventa, ya hay una pena convencional. Entonces ya no me pagas de tu dinero, me estás pagando de una pena convencional que de alguna manera ya ganamos, entre comillas. Por así decirlo. Porque ya trabajé, ¿no? Obviamente, si es el equivalente a mi comisión, pues no te la voy a quitar. A lo mejor ya acordamos que nos quedamos mitad y mitad, o no sé, hacemos algún intercambio, ¿no? Y justo acabas de dar con el elemento esencial del contrato, ya acordamos. Exacto. Precisamente porque cuando tenemos un contrato, la misma ley, la misma redacción del contrato va a entender pues que fue revisado. Tú no puedes llegar y decir, oye, es que yo no leí las letras chiquitas y entonces no me las hagas válidas. Bueno, pues finalmente si ya llegamos a un procedimiento jurisdiccional, a un tema de controversia judicial, pues eso no va a ser un argumento válido. El juez no va a decir, oye, no, sí, ya dijo que no lo leyó. Pobrecita, y yo ya lo vi y sí como que no lo leyó, lo voy a exhibir. Pues no, son argumentos que finalmente, claro, o sea, como que estaba medio ciego y no lo vi. Sí, a menos que, me imagino que ahí solamente aplicaría a menos que tengas pruebas de que fuiste forzado a la firma. Sí, claro, totalmente, pero esos son elementos extraordinarios, siéndote muy honesto, ¿no? El 99.9999% difícilmente ni en divorcio vas a ese es otro tipo de contrato, ¿no? A menos de que acredites que tengas alguna deficiencia o una discapacidad, ahí sí podrías decir, sí, claro, ¿no? Por lo que te decía, hay el error, el engaño, el dolo, le decimos los abogados que son vicios de la voluntad. También la voluntad puede ser viciada. Los fraudes son unos elementos, ¿no? A través de falsas promesas, a través de elementos fraudulentos que llevan al engaño, pues finalmente un tercero sin cumplir, pues obtiene una retribución económica. Pero ahí ya estaríamos hablando de un tema de delitos, ¿no? Aquí lo que estamos buscando, creo yo, es evitar estas letras chiquitas que son tan comunes del día a día y que además son a veces permitidas, ¿no? Los contratos de adhesión que ya platicamos muchísimo, donde firmas. Bueno, pues desafortunadamente nuestro país va avanzando poco a poco. Ya hoy existen normas oficiales que van regulando este tema, donde incluso ya se están pronunciando, el contrato no podrá ser redactado con un tipo de letra menor a este tamaño. Okay. O sea, está genial. Sí, pero si te imaginas hasta dónde tuvimos que llegar para que nos pongamos a leer. Exacto, y además porque ya se volvió un tema social. Oye, es que está habiendo un abuso desmedido, entonces yo, autoridad, tengo que venir a regular. ¿Y cómo lo voy a regular? Pues mira, ya si con esto no lo quieres leer, pues contra eso no voy a poder yo hacer nada. Sí, claro. Pero por lo menos Estado, te garantizo que el tamaño de la letra es el tamaño adecuado para que a través de la simple vista, sin tener que forzarla, sin tener que elementos como una lupa o algo, un elemento extraordinario, tengas tú la posibilidad de tener una lectura fácil. Que bueno, aquí también el tema, cabe resaltar, que por ejemplo, si hablamos de un contrato de adhesión, en mi caso, por ejemplo, en la inmobiliaria, que ahorita ya con la nueva NOM 247 tenemos que tener nuestros contratos adheridos, por ejemplo. Entonces, se supone que si yo lo adhiero a Profeco, es un contrato que ya está revisado y que no trae una tranza, que no trae una... aunque tenga letras chiquitas, por así llamarlo, en términos de tamaño, es un contrato que no te va a hacer un fraude, ¿no? Correcto, que es lo que en teoría pasa con las telefonías, el cable, el teléfono, que son contratos impresos. Sí, solamente haría dos precisiones que son los elementos donde luego nos confundimos. El contrato de adhesión por sí mismo siempre ha existido en la legislación civil. Okay. ¿A qué me quiero referir con eso? Que no necesariamente ese contrato de adhesión tiene que estar avalado, ¿sí? O registrado ante una autoridad. En el caso de la NOM 247, como en tu caso, sí te obliga a que el mismo esté registrado ante Profeco. Pero yo por ejemplo, hago mi empresa, no sé, vendo cualquier cosa, ¿no? Garrafones, vendo garrafones, ¿no? Y yo veo que operativamente me piden, oye, que el garrafón no venga maltratado, que la calidad del agua sea, elementos que yo ya sé que de cajón todos me piden. Yo puedo generar mi contrato de adhesión y decirle, oye, yo, purificadora, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Quieres que yo te surte tus garrafones? Este es mi contrato de adhesión. Pero no necesariamente ese contrato tiene que estar registrado. Es el primer elemento. Por ejemplo,
a mis clientes debería darles confianza que mis contratos están adheridos a Profeco. Claro, vale la por pena supuesto. de alguna manera revisar a qué estás adherido. Claro, exactamente, y además es un plus, Ok. ¿no? Es un plus, pues, y llamemos en temas financieros Conducef. Sí, Conducef claro. también tiene esta facultad donde yo, institución financiera, que no solamente son los bancos, ¿no? Sí, por supuesto. Que también, claro. Lupita, volvemos al tema, tú y yo Sí. podemos generar una SOFON, Sí, ¿no? claro. Sí, sí. Una STP hoy que está muy de moda con la ley Así es. FinTech, y bueno, pues si queremos tener garantías en el cual nuestros clientes inviertan con nosotros, pues podemos tener un elemento, oye, Conducef, revísame mi contrato, chécalo y dame Ujú. un registro para que entonces yo le pueda decir a mi contratante, además de que es un contrato de adhesión que creo yo que está equilibrado, ya un órgano del Estado que vela por ti, en este caso consumidor, Ujú. en el caso de Conducef, el contratante de los servicios financieros vela por ti, avaló que finalmente las cláusulas que contiene están equilibradas. Sí, lejos de Es un preocuparte sí. de, ay, no puedo cambiar la cláusula, es que a mí no me gusta esto me hace sentir incómodo, debe darte confianza. Sí, Exacto. Ese simplemente, es el Digo, superplus, ese ¿no? es un lado bueno de estas cosas, ¿no? Sí, es buscarle el elemento en el cual yo pueda confiar. Ujú. Pero aún con todo esto, por eso no te digo, es lo que, hasta dónde tenemos que llegar, ¿no? Claro. Tenemos que generar órganos del Estado que nos cuiden. Ujú. Porque Sí. nosotros dijimos, oye, pero ¿por qué los vamos a cuidar? Pues si él se está contratando, es su patrimonio, lo lógico es que lo lea. Fíjate No. que no Y se que lee. lo cuide, ¿no? No. Fíjate que aún y cuando compromete su patrimonio, pues tiene deficiencias. Entonces me veo yo en la necesidad de, como el buen padre de familia, pues Sí, te claro. cuido, ¿no? Ajá. Oye, a ver, no, esto Cuida no lo que tú estás descuidando que con tanto esfuerzo te está Exacto. costando, ¿no? Lo acabas O sea, de resumir, idea, Lupita, ¿no? Cuido, ¿cómo lo dijiste? Cuido lo que tanto, lo que te... Ay, ya no se me fue. No, bueno. Ahorita lo recuperamos porque me encantó, entonces, precisamente es eso, entonces, vamos cambiando el chip cultural y vámonos eso me gusta. ocupando Sí, en las obligaciones. Y también por otro lado, el tema del contrato, un contrato tampoco te garantiza el cumplimiento, ujú. esa es la verdad, ¿no? Tampoco nos volvamos, le digo yo, clausulitis, quieres regular casi todos los supuestos, se vale, puedes hacerlo, no hay ningún tema, pero también hay un principio muy claro, ¿no? La persona que te va a incumplir tu contrato, así le pongas 100 cláusulas, Te lo va a incumplir. te lo va a incumplir, Sí, ¿no? claro. Entonces busquemos hacer unos contratos que además sean dinámicos, que además sean equilibrados y que finalmente seamos totalmente honestos. Con esta pena convencional, con estos elementos del contrato, si no se cumple en su totalidad, pues bueno, al final voy a tener parcialmente cumplido, ¿no? Claro. Porque no entramos a temas jurídicos donde finalmente también hay nulidades, el tema de los intereses se puede reducir, ¿sí? Ujú. También hay gente que pone, oye, interés 10% mensual. Dices, híjole, oye, pero es que lo que no se está dando cuenta es que el año es 120% de interés. Claro. Claro. Es brutal. Ya mejor dejamos el negocio y nos dedicamos a Sí, comprar claro, todo. claro. ¿No? Entonces la ley también entra en estos supuestos donde va a reducir esa tasa de interés. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué necesidad hay de llegar A a un eso. procedimiento donde tú a lo mejor pudiste haber dicho, oye, licenciado, ¿cuánto vas a cobrar por la opinión jurídica? Tanto. Sí, Tanto, claro. claro. Siempre va a ser abismalmente más barato que enfrentar ya un No, y procedimiento que, Yo y como, judicial. perdón, como tú bien dices, que cuando alguien te va a hacer una tranza, con contrato, sin contrato, con cláusulas o sin cláusulas, ¿Qué está, les va a ¿no? hacer, no? En mi Sí, caso, claro. por ejemplo, me pasa con los arrendamientos que trabajo contigo con la póliza jurídica. Desde que tú ofreces la póliza jurídica, ¿Te si das es cuenta? alguien que, no quiero póliza, gracias. Entonces, de entrada dices, la libré nada más por ofrecer la póliza jurídica. Ujú. Claro, y a lo mejor dijera, oye, tú como vos te estás metiendo un balazo en el No. pie, ¿no? Pero no, No, la no. verdad es que al contrario, cuando llegan con nosotros, y, oye, dame una opinión jurídica del contrato y se las das, ese asunto, el día de mañana, para todos los demás asuntos, ¿a quién va a recurrir? Eso Con- está sí, padre. claro. Claro, Una y creo que opinión ustedes, jurídica de creo mi que ustedes contrato. lo Sí, viven claro. día a día, ¿no? El tema de la previsión, el tema de establecer las opiniones previamente, la verdad es que te va a dejar muchísimas más satisfacciones, muchísimo menos costos, te va a ahorrar tiempos innecesarios en juzgados y que además tú vas a potencializar, ¿no? Lo que siempre he Padrísimo. dicho, ¿no? En esa parte, hay que comprar dinero barato.
Hay que comprar dinero barato, claro. Ahorita me sale más barato la asesoría y yo siempre he creído, hay que hacer, y lo hemos dicho aquí, hemos dicho que siempre hay que acercarse con los profesionales y siempre hay que asesorarse bien. Y yo creo que un abogado de cabecera nunca está de más, siempre es necesario. Oye, y hablando o aprovechando el acercamiento de este profesional, ajá. Si alguien quiere una opinión jurídica de su contrato, ¿dónde te encontramos? Bueno, nos pueden contactar a través de nuestra página de internet, es www.soluciones-mediojurídicas.com, o finalmente nos pueden llamar a la oficina, es el 777-371-1986. Ahí les agendamos una cita en Soluciones Jurídicas y con todo gusto los atendemos. Y ya saben, aquí no hay más que el licenciado y acercarse con alguien que realmente sea un profesional. Me chocan los programas interesantes que se me acaban. Omar, sí. Muchísimas gracias, Omar, que estuviste aquí, y obviamente tienes que regresar con otro y muchísimos más temas. Lupita, las veces que tú me dices, al contrario, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes y acercarme a su público, y ojalá cambiemos con este tipo de lenguaje y estos espacios la cultura de los contratos. Es que para mí eso es lo más importante, la verdad. Ahorita dijiste ciertas palabras y me encantó. Cambiemos el chip cultural y hagámonos cargo de nuestras responsabilidades y de nuestros pendientes, ¿no? Muchísimas gracias a la gente que nos escucha, que nos ve, a la gente en cabina. Rafa, muchas gracias por el programa del día de hoy, a la gente en redes sociales, Mario, Marco, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir, nos vemos el próximo martes, hasta luego. Bye.